Bienvenidos a otro emocionante episodio de Historia Universal. Hoy, nos sumergiremos en uno de los conflictos más impactantes del siglo XX, la Guerra de Vietnam. Desde sus inicios en 1955 hasta su dramático final en 1975, esta guerra dejó una huella imborrable en la historia mundial. ¡Comencemos! En 1955, se celebraron elecciones en Vietnam del Sur y Ngo Dinh Diem asumió la presidencia. Sin embargo, la insurgencia del Viet Cong comenzó en diciembre de 1959, marcando el inicio de una larga lucha en el sur del país. Las tensiones crecieron en la región. En 1963, Ngo Dinh Diem fue derrocado y asesinado en un golpe militar. Luego, en agosto de 1964, el incidente del Golfo de Tonkin condujo a la resolución del Golfo de Tonkin, autorizando la intervención estadounidense. En marzo de 1965, las primeras tropas de combate estadounidenses llegaron a Vietnam del Sur, marcando un punto de no retorno. Además, la Operación Rolling Thunder comenzó en febrero de 1965, con bombardeos masivos en Vietnam del Norte. La guerra se intensificó en 1966, con más de 200.000 soldados estadounidenses desplegados en Vietnam del Sur. El general William Westmoreland solicitó 206.000 soldados adicionales en mayo de 1967, y los combates se recrudecieron en octubre de ese año. El punto de inflexión llegó en 1968 con la ofensiva del Tet del Viet Cong y el anuncio del presidente Lyndon B. Johnson de no buscar la reelección en marzo. Además, el asesinato de Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy, junto con las protestas en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, sacudieron a Estados Unidos. En 1969, Richard Nixon asumió la presidencia y anunció la vietnamización, como parte de una nueva estrategia. Luego, en abril de 1970, ordenó la invasión de Camboya. Las negociaciones de paz en París comenzaron en mayo de 1972, pero en diciembre de ese año, Nixon ordenó la Operación Linebacker II, una campaña de bombardeos en Vietnam del Norte. Finalmente, en enero de 1973, se firmó el Acuerdo de Paz de París y la retirada estadounidense se completó en marzo. En marzo-abril de 1975, el norte lanzó su ofensiva final en el sur, culminando con la toma de Saigón el 30 de abril de 1975. Este evento marcó el fin de la guerra y la unificación de Vietnam bajo control comunista. Pero la guerra de Vietnam no solo fue un conflicto a la vista de todos. Detrás de las escenas, se llevaron a cabo numerosas operaciones secretas y actividades encubiertas por diversas partes involucradas en el conflicto. Aquí te presentamos algunos datos interesantes sobre estas operaciones secretas. Uno de los programas encubiertos más notorios fue la Operación Fénix, liderada por la CIA. Su objetivo principal era identificar y eliminar a miembros del Viet Cong y otros elementos comunistas en Vietnam del Sur. Esta operación empleó tácticas controvertidas y, en ocasiones, brutales, incluyendo arrestos y asesinatos. Aunque no fue completamente secreta, la Operación Rolling Thunder fue una campaña de bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte. Formaba parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar la capacidad de lucha del enemigo. Sin embargo, la extensión y el alcance de esta operación se mantuvieron en gran parte fuera del conocimiento público. La CIA también llevó a cabo la Operación Caos, que tenía como objetivo infiltrar y recopilar información sobre movimientos de protesta y activismo contra la guerra en Estados Unidos. La agencia espiaba a grupos y figuras antiguerra, incluyendo líderes estudiantiles y organizaciones pacifistas. Otra operación secreta fue la Operación Menú, una serie de bombardeos sobre áreas en Laos y Camboya donde se creía que estaban ubicados refugios y rutas de suministro comunistas. El gobierno de Estados Unidos no reveló la extensión total de estos bombardeos hasta después del final de la guerra. En Vietnam del Sur, los túneles de Cu Chi eran un secreto bien guardado. Utilizados por el Viet Cong, estos túneles subterráneos eran un sistema complejo que se empleaba para esconderse, almacenar suministros y llevar a cabo operaciones sorpresa. Fueron un recurso clave y secreto para el Viet Cong. Y finalmente, la Operación Ivory Coast, una operación secreta de rescate llevada a cabo por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, conocidas como Delta Force.
Su objetivo era liberar a prisioneros de guerra estadounidenses en el campo de prisioneros de Son Tai en Vietnam del Norte. Aunque la misión no tuvo éxito en encontrar prisioneros de guerra, demostró la capacidad de las fuerzas especiales de Estados Unidos. La guerra de Vietnam fue mucho más que lo que se veía en la superficie. Estas operaciones secretas y actividades encubiertas arrojan luz sobre el lado oculto de un conflicto que cambió la historia. Aunque la guerra de Vietnam involucró a varios países, la mayoría de los desaparecidos en combate y prisioneros de guerra se centraron en las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del norte. Países tales como Australia, Corea del Sur y Tailandia tuvieron un número mucho menor de desaparecidos en comparación con Estados Unidos y Vietnam. Australia envió un contingente de tropas a Vietnam como parte de su apoyo a Estados Unidos. Se estima que 520 soldados australianos murieron en combate durante la guerra, pero el número de desaparecidos en combate fue relativamente bajo. La mayoría de los soldados australianos que murieron en Vietnam fueron repatriados y sus cuerpos identificados. Corea del Sur también contribuyó con una fuerza militar a la guerra de Vietnam. Más de 5.000 soldados surcoreanos murieron en combate durante el conflicto, pero el número de desaparecidos en combate fue limitado en comparación con otras naciones involucradas. La mayoría de los soldados surcoreanos que murieron en Vietnam fueron repatriados y sus cuerpos identificados. Tailandia proporcionó un contingente de tropas a Vietnam como parte de su participación en la guerra. El número de soldados tailandeses que murieron en Vietnam fue relativamente bajo, y no hubo una cantidad significativa de desaparecidos en combate. La mayoría de los soldados tailandeses que murieron en Vietnam fueron repatriados y sus cuerpos identificados. La guerra de Vietnam tuvo un impacto significativo en el medio ambiente de la región, tanto durante el conflicto como en sus secuelas a largo plazo. La guerra resultó en una extensa deforestación debido a la tala de árboles para obtener madera y crear caminos y bases militares. Se estima que alrededor del 80% de los bosques en algunas áreas fueron destruidos. El uso extensivo de herbicidas como el agente naranja por parte de las fuerzas estadounidenses tenía como objetivo eliminar la cobertura forestal y las áreas de cultivo utilizadas por el enemigo. Estos productos químicos causaron daños ambientales significativos y dejaron un legado de problemas de salud en la población. El derramamiento de productos químicos y la contaminación de fuentes de agua fueron comunes durante la guerra. Esto afectó la calidad del agua potable y causó daños a los ecosistemas acuáticos. Los humedales y manglares a lo largo de la costa vietnamita fueron dañados o destruidos por la guerra y la construcción de infraestructuras militares. Estos humedales desempeñan un papel crucial en la protección contra inundaciones y como hábitats naturales. La presencia de municiones sin detonar en tierras y cuerpos de agua representa un peligro continuo para la población y la vida silvestre. La explosión accidental de estos artefactos sigue siendo un problema en la actualidad. La destrucción de hábitats naturales, la contaminación y la caza furtiva durante la guerra resultaron en la pérdida de biodiversidad en algunas áreas. Especies de animales y plantas nativas sufrieron daños. La exposición a agentes químicos y la contaminación del agua afectaron la salud de la población vietnamita, causando enfermedades y discapacidades. A pesar de que la guerra terminó hace décadas, los efectos ambientales persisten. La contaminación química y la presencia de municiones sin detonar siguen siendo problemas en algunas áreas de Vietnam. En los años posteriores a la guerra, Vietnam ha realizado esfuerzos para restaurar bosques, humedales y ecosistemas dañados. También ha trabajado en la limpieza de áreas contaminadas. Consecuencias económicas. El costo total de la guerra de Vietnam para Estados Unidos se estima en más de $168.000 millones, una cifra asombrosa que refleja la magnitud del conflicto. El gasto promedio anual de Estados Unidos en la guerra fue de aproximadamente $25,6 mil millones. El gasto en defensa de Estados Unidos significó el 9,4% de su PIB durante la guerra. Vietnam del Norte también enfrentó costos económicos significativos debido al conflicto. La economía de Vietnam del Sur sufrió daños con la destrucción de infraestructura y la interrupción de la producción agrícola. Tras la guerra, Vietnam recibió ayuda internacional, incluyendo asistencia de Estados Unidos. Los daños materiales en Vietnam superaron los $150.000 millones.
La guerra afectó la economía mundial, con escaladas de precios del petróleo y tensiones económicas y comerciales. En conclusión, la Guerra de Vietnam fue un conflicto largo y devastador que tuvo un impacto duradero en Vietnam y en la política internacional. Marcada por la división del país y la intervención extranjera, la guerra dejó cicatrices profundas y complejas, tanto en términos de pérdidas humanas como de consecuencias políticas y sociales. Su legado incluye lecciones sobre la diplomacia, la resistencia y la importancia de la paz en el mundo actual.